según cómo le vaya a Brasil, Gaby. Sí, si Brasil logra recuperar más del 3,7% tiene previstos para este año 2021, Argentina se beneficiaría de ese arrastre, de ese viento de cola, y vendría en este caso una especie de crecimiento más rápido para la Argentina y una recuperación más rápida de los efectos de la pandemia. Un datito más que les quiero sumar es la recuperación del consumo. 2,2% para este año 2021 y para el año que viene 1% 2022. Eso también hace que la economía se empiece a mover. Seguimos analizando el dato del día, ahora junto a Fausto Spotorno, que es economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres. Fausto, ¿qué tal? Pablo Vicente, Gabriel Pulvirenti y Gabriel Martínez, todo el equipo de La Voz de la Ciudad. Buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias por atendernos. Con respecto a lo que son estas estimaciones de parte de OCDE, que es un informe que es difícil de digerir con respecto a lo que va a ser la recuperación económica argentina recién para el año 2026. Sí, es así. Sí, y te diría, porque ahí están midiendo el PBI per cápita, Sí. ¿Está bien? Y te diría que son optimistas lo de la OCDE para Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina no está recuperando el PBI per cápita ni siquiera el del 2011. O sea, fíjate que antes de la pandemia, Argentina ya había perdido PBI per cápita con respecto, por ejemplo, al 2011, que es cuando Argentina dejó de crecer, Sí. casi un 8%, casi un 9%, perdón, un poco más de 8% de caída del PBI per cápita. Y después vino la pandemia que ya lo terminó de destrozar. Con lo cual, hay que tener en cuenta que antes de la pandemia Argentina ya venía destruyendo PBI per cápita. Por eso es que la OCDE dice, bueno, Argentina va a tardar un montón. Y yo te digo, y están siendo optimistas. Porque la verdad es que si vos sacás a la pandemia, Argentina no tiene mucho para recuperar el PBI per cápita. Recuperará lo que perdió la pandemia, otro 8 o 10%, pero todo lo perdido anteriormente va a costar mucho, ¿no? Lo perdido anteriormente y también lo que sucede constantemente, por ejemplo, hace hincapié en la inflación. Este informe indica que la inflación en los últimos años supera los 40 puntos y que va a seguir siendo de esa manera por los próximos meses también, por los próximos años, teniendo en cuenta que la ley de presupuesto 2021 tiene una meta del 29%. Evidentemente no vamos a llegar a ese número y tal vez sucede lo que dice este informe. No, tiene razón el informe. De hecho, este año seguramente estaremos alrededor del 50% de inflación y el año que viene hay 45, 50. A ver, es muy difícil que una economía crezca con inflación. ¿Está? La inflación es el equivalente para un país como Argentina, es el equivalente a la droga para una persona que tiene problemas de drogadicción, ¿no? En el sentido de que al principio, ¿por qué aparece la inflación? Bueno, porque al principio el Estado gasta de más, estimula el consumo, la economía parece que anda bien, pero después empieza a aparecer la inflación y ya al Estado no le queda otra que seguir emitiendo y seguir consumiendo de esta inflación para sostener las cosas, porque frenar la inflación implica generalmente algunos ajustes, ¿no? Entonces, la Argentina está, con la inflación está en la misma situación que una persona que tiene problemas de drogadicción con la droga. Fausto, además para que se entienda que cuando, así como una persona que tiene problemas de drogadicción tiene que hacer cambios muy drásticos en su vida para salir de eso, lo mismo pasa con la economía argentina. Argentina tiene que hacer cambios drásticos para salir de esto. Y no son solamente ajustes graduales, vamos a tener que hacer reformas estructurales, sí o sí, para poder volver a crecer y generar empleo y que la gente viva mejor, ¿no? Eso, claro. Y además de la inflación, ¿qué otras variables macro tenemos que prestarle atención para saber si realmente el pronóstico de la OCDE se cumple, si se mejora, si empeora, si pasa más tiempo, si pasa menos? A ver, en realidad la inflación es como la fiebre, no es es el resultado de una macroeconomía que tiene problemas, está enferma, por así decirlo. Entonces, ¿en qué se refleja eso en la inflación? Pero sí tenemos que pensar en creación de empleo formal, privado, no empleo público. Empleo formal privado es la variable que uno quiere ver crecer. Salarios es la variable que uno quiere ver crecer. Para eso, para que crezca el salario y crezca el empleo, necesitas inversiones. No hay otra forma. O sea, tiene que haber un empresario, si yo quiero abrir este local que cerró durante la pandemia y contratar gente. Bueno, para eso necesito alguien que venga y ponga la plata, e invierte y confíe en que puede salir.
Bueno, pero está difícil eso, básicamente, desde hace años. Pero este año por ahí no, pero el año que viene por ahí sí. O sea, tarde o temprano la pandemia se acaba, tarde o temprano vamos a estar todos vacunados. Sí. Entonces es tal vez el momento, aprovechar este momento de pandemia para que una parte de la sociedad, del gobierno, de lo que quieran, empiecen a pensar el país post pandemia, porque después de la pandemia vamos a necesitar instrumentos para poder crecer rápido, justamente para tratar de evitar lo que dice la OCDE que va a pasar. Pero para eso tenemos que empezar a implementar hoy las medidas que se necesitan para salir a crecer, para que alguien confíe, abra un negocio, contrate gente, etcétera. Una de las medidas que dice el informe de OCDE es esto de ir modificando el tipo de cambio para que vengan mejores resultados con respecto a la exportación. Pero la gente escucha cambiar el tipo de cambio, ¿a cuánto tendríamos que estar hablando del valor del dólar? ¿Nos puedes traducir un poco más este tema que nos preocupa y mucho? Porque siempre hablamos que aumenta el dólar, aumenta absolutamente todo. En el último tiempo tal vez no tuvo tantas modificaciones y también aumentó absolutamente todo, Fausto. Sí, a ver, lo que está hablando de la OCDE es del tipo de cambio real. Esto es, un tipo de cambio real alto, un tipo de cambio alto, te favorece las exportaciones, ¿tá? Inicialmente, te permite arrancar con el proceso exportador, pero no sostenible, no es sostenible, eso es para arrancar, porque eso es exportar porque Argentina se volvió barata básicamente porque reventaste los ingresos de todos en dólares. Lo que uno quiere es que Argentina se vuelva exportadora con salarios en dólares más altos. Claro. Para lo cual tenés que ganar productividad, competitividad, inversiones, tenés que tener reglas de juego, todas las cosas que hay que hacer, digamos. Que no te cambien las reglas de juego cada 2x3, ¿no? Bueno, eso es lo que uno tiene que hacer. Ahora, es cierto que el tipo de cambio alto te ayuda a arrancar, pero no nos podemos quedar con eso. Y obviamente trabar exportaciones es lo peor que puede hacer. Entre todas las ideas que se te puedan ocurrir, la peor es esa. Claro, bueno, hablando de lo que ya estuvimos tocando el tema bastante con respecto al cepo, a las exportaciones de la carne, que fue una medida que ya había dado un mal resultado y nuevamente pareciera que está dando el mismo resultado negativo, porque la carne va a seguir aumentando ya en las últimas horas con un incremento de 8%. ¿A eso te referís concretamente? ¿Del cepo, las limitaciones y demás a las exportaciones? Exactamente, no estás tentando a nadie a exportar a Argentina. No estás tentando a nadie hoy a decir, che, me voy a poner a exportar algo. Claro. No lo estás tentando. O sea, le complica la regular, no puede despedir, no puede... A ver, ¿por qué es importante despedir? La posibilidad de despedir. Porque el tipo que invierte con riesgo, con miedo. Y si no puede salirse de esa inversión, o sea, nadie se mete en una trampa, en una habitación si no sabe que puede salir. Sí. ¿Está? Y acá pasa lo mismo. Lo que pasa es que después, Fausto, nos encontramos con un montón de empresas que empiezan a encontrar algún vericueto legal para no terminar pagando los impuestos que corresponden, que entendemos también son altísimos, te terminan encerrando y terminás trabajando para el gobierno, anterior, el que sea. Pero los resultados son malos también. Pero lo que pasa es que Argentina no tiene regla de juego clara. O sea, no es otra vez, para exportar tenés que ser competitivo. Para ser competitivo significa que podés competir con otro país. Claro. Entonces, si a una empresa le sale es más rentable exportar desde Uruguay que exportar de Argentina, está haciendo las cosas mal. Se va a Uruguay. Se va a Uruguay. Listo. ¿Cuál es el truco? No es que está haciendo las cosas mal. Es así. Bueno, hay que pensar un país post pandemia y mirar varios años para adelante, no solamente para lo que vaya a pasar en las próximas elecciones. Lo digo por este gobierno, por el anterior, por el que sea. Fausto, te mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias y hasta luego. Un abrazo enorme. Fausto Spotorno es economista, director del Centro de Estudios Económicos de Orlando Ferreres, ayudándonos a entender el dato del día, como te mostrábamos en pantalla también lo que es este informe de parte de OCDE, la evolución de la economía argentina, 6,1% para lo que queda más cercano, número positivo, pero recién recuperaríamos los niveles prepandemia en el año 2026.